Buenas noches, Jenny. Buenas noches, ¿me escucho? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio. Esta es la cuarta clase del técnico laboral en administración documental y vamos a dar inicio a la cuarta clase. Ya hemos tenido 3 clases donde hemos visto diversos temas en cuanto a gestión documental. Entonces voy a proyectarle unas diapositivas para que iniciemos la clase. Buenas noches. Bueno, en la cuarta clase vamos a ver Sistema Nacional de Archivos, Fundamentos de la Archivística, clase 4. Bueno, en esta sección, en esta clase, vamos a abordar el Sistema Nacional de Archivos en Colombia. Es un tema fundamental dentro del campo de la gestión documental de la archivística. En este módulo es fundamental en la clase de archivística, ya que tiene como propósito que ustedes comprendan no solo conceptos teóricos, sino que también de forma práctica cómo se aplica en el contexto laboral. Como futuros técnicos laborales en administración documental, es esencial que conozcan cómo está organizado el sistema archivístico del país, quién lo dirige y cuáles son las funciones y cuál será el papel dentro de este sistema. Cuál es el papel profesional que ustedes van a cumplir cuando laboren en el tema o los que ya están laborando en el tema. Miramos contextos objetivos de la clase. En las clases anteriores habíamos aprendido los principios fundamentales de la archivística, la historia y la evolución de la gestión documental. Vimos también las fases del ciclo vital de los documentos. También vimos algunos términos en gestión archivística y hoy aprenderemos qué es el Sistema Nacional de Archivos, la estructura jerárquica y operativa y su importancia estratégica en Colombia. Bueno, vamos a tratar de que la clase no solamente sea teórica, sino que también esta clase sea práctica, es decir, que pongamos ejemplos, que podamos cada uno de nosotros participar en el contexto de la clase, podamos opinar, podamos comparar la clase con la parte laboral, ya que algunos ya laboran en el tema o han escuchado el tema y ya hemos aprendido en clases anteriores. Entonces, es importante que ustedes también participen en la clase, para que la clase no se haga una clase donde todos aprendemos. Bueno, ya vimos en clases anteriores cuáles eran también los objetivos de la archivística. Su importancia, sus conceptos, sus principios, también los vimos en las clases anteriores.
Vamos a la siguiente diapositiva. Sistema Nacional de Archivo. ¿Qué es el Sistema Nacional de Archivo? Bueno, el Sistema Nacional de Archivo es un conjunto articulado de instituciones, normas, procesos, actores que trabajan coordinadamente para garantizar la correcta gestión documental en Colombia. Su fundamento legal principalmente lo tenemos en la ley 594 del 2000, que ya la habíamos mencionado anteriormente, que es la Ley General de Archivos, ¿cierto? Ustedes ya se saben cuál es la norma, ¿cierto? La Ley 594 del 2000. Cuando nosotros hemos estudiado gestión archivística, esta norma no la debemos aprender. La Ley 594 del 2000, que es la ley de ¿qué? La Ley General de Archivos, la cual establece la gestión documental es una función obligatoria en todas las entidades, sobre todo del Estado, ¿sí? Esto significa que se trata de no solamente guardar documentos, sino de administrar la información de manera técnica, organizada, segura y que sea de fácil acceso para las personas, para los interesados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, puede ser, bueno, vamos a colocar ejemplo de una alcaldía. El Sistema Nacional de Archivo orienta cómo organizar los expedientes dentro de, por ejemplo, en los contratos, ¿cierto? En una empresa privada, también pongamos de servicios públicos, orienta también cómo hacer la conservación de estos documentos regulatorios o, ¿sí? Cualquiera que sean los documentos que produzcan estas entidades. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué? Dice, es el conjunto articulado que trabaja en forma coordinada y garantiza la correcta gestión de los archivos en Colombia. Eso es el Sistema Nacional de Archivos. Esas definiciones es importante que nos las aprendamos, ya que durante la vida laboral siempre vamos a escuchar. Solo el simple hecho de escuchar, de encontrar la sigla SNA, entonces Sistema Nacional de Archivos. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá, okay. ¿Qué es el Sistema Nacional de Archivos? ¿Ya? Objetivos estratégicos del Sistema Nacional de Archivos. Bueno, objetivos estratégicos del Sistema Nacional de Archivos tiene 4 objetivos fundamentales. El primero es la organización. Garantizar que los archivos se organicen técnicamente, instrumentos como las tablas de retención documental reguladas por el Acuerdo 004 del 2019 del Archivo General de la Nación. ¿Sí? La organización que tiene que ver con el instrumento, que son las tablas de retención documental, que deben ir organizados los documentos conforme a las tablas de retención documental que en la clase anterior aprendimos cómo es una tabla de retención documental. ¿Se acuerdan, cierto? Que va por códigos, series, subseries, tiempo de retención, ¿sí?
Bueno, vimos un ejemplo en la clase anterior de cómo se elaboró, cómo estaba más o menos estructurada una tabla de retención documental, que es a través de la cual es el instrumento que se utiliza para la organización, ¿sí? Ejemplo. Bueno, pongamos un ejemplo por ejemplo, en una entidad se debe clasificar los documentos, ya sea por serie, debe clasificarse en series, sus series. Entonces, bueno, las series, como ya las veíamos en las tablas anteriores, esto, vimos un ejemplo de lo que son las tablas de redacción documental, que va por la serie, es el macro, y el mínimo, que es la subserie. Y va codificado, ¿sí? Depende del código de la entidad. La conservación es el segundo objetivo del Sistema Nacional de Archivos, asegurar la preservación de los documentos físicos y electrónicos. Esto incluye las políticas de digitalización y conservación preventiva. Ejemplo, por ejemplo, en una entidad, pongamos en un hospital, se debe preservar las historias clínicas conforme a las normas técnicas, ¿sí? Se deben preservar tanto físicas, que es en papel, como digitales, ¿sí? Se deben conservar. ¿Alguna pregunta? No, profesor, al momento todo se entendió. Listo. Acceso. Significa facilitar el acceso al ciudadano de la información pública de manera eficiente, oportuna. Aquí no solamente diríamos que de la información pública, sino porque también las entidades, las empresas privadas también deben garantizar el acceso a la información, ¿sí? Entonces, en el acceso, a partir del acceso oportuno de la información, se contempla en la ley 1712 del 2014, que se llama, en entidades públicas, se llama la ley de transparencia, ¿sí? Es el que nos garantiza el derecho a facilitar el acceso a la información pública. En la parte privada también lo reglamenta, sin embargo, cuando hablamos de parte privada es un poco más restringido, ya que es un activo privado, ¿sí? Sin embargo, podemos tener la información con un poquito más de trámites, ¿sí? De autorizaciones se puede tener la información, pero tiene un poco más de privacidad. Patrimonio. Proteger, bueno, cuando hablamos del patrimonio, significa que vamos a proteger esos documentos. ¿Por qué? Porque son históricos o hacen parte de la identidad cultural, ya sea de la empresa, de la entidad pública, de la entidad de la empresa privada, ¿sí? Pero hacen parte de la identidad cultural de dicho ente. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Bueno, ya decíamos que los archivos notariales, ¿cierto? Los archivos históricos, que son parte de la cultura, ¿sí? Por ejemplo, los archivos de la independencia, ¿sí? Entonces, esos archivos hacen parte de la cultura de una nación. Entonces, siempre se consideran patrimonio, ¿sí? Entre otros, los manuscritos antiguos y la historia de la empresa, de la entidad pública o privada, ya sea la historia de la empresa, ¿sí? Su creación, sus primeros dirigentes, ¿sí? Eso es patrimonio
de las empresas y debe cumplir la gestión documental, la organización, la conservación, el facilitar el acceso y es patrimonio de la entidad pública, privada o de la empresa, de cualquier entidad que estemos conservando esa documentación. Vamos con un diapositivo. No sé por qué. Listo. Importancia de la coordinación archivística. Entonces tenemos dentro de la importancia la seguridad documental. Se establecen protocolos para evitar la pérdida, el robo o deterioro documental. Eso es realmente, ay, qué pena, discúlpame. Es lo que nos permite la seguridad documental. Esperamos, a ver, casi dice, el Sistema Nacional de Archivo establece protocolos para evitar la pérdida, deterioro de los documentos vitales para la memoria del país. Bueno, como estamos hablando del Sistema Nacional de Archivos, ¿sí? Entonces, es lo que nos permite la seguridad documental. La seguridad documental de cualquier entidad es realmente, eso es lo que nos permite, ¿sí? Evitar la pérdida y el deterioro. Palabras claves, pérdida y deterioro. De que no se pierda el documento y de que no se dañe el documento. Que no se dañen los documentos, los activos de dicha entidad. Tenemos, por ejemplo, en una entidad financiera, ¿cómo haríamos para evitar la pérdida o deterioro de ese documento? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué harían ustedes? No todos, no participen todos. Profe, qué pena, no repetí la pregunta, es que no la entendí. Listo. Estamos en la seguridad documental. Decíamos que la seguridad documental, según el Sistema Nacional de Archivo, establece el protocolo para evitar la pérdida o deterioro de los documentos. ¿Ustedes qué harían para evitar que un documento se pierda o se dañe, en otras palabras? Por ejemplo, yo creo que por lo general en mi trabajo siempre se pasa revista mensualmente, que los documentos no estén llenos de polvo, que dentro de el archivo general, digámoslo así, un ejemplo, que en el archivo general no vayan a haber goteras, que no vayan a haber cucarachas, por lo general las cucarachas siempre quedan en la documentación. Y pues nosotros aquí generalmente nosotros le pasamos revista acá mensualmente, por lo mismo, para que no se nos Entonces, vaya perdiendo la documentación. vigilancia y medidas preventivas para el deterioro, ¿cierto? Pero además de esas, eso estamos bien, todo eso lo dice el Sistema General de Archivo que se debe hacer, ¿sí? Que no deben haber goteras, polvo, sí. Control Pero de ambiente. O control sea, de ambiente. pues, Las sí, condiciones como donde está. verificar donde uno esté en la ciudad, pues un clima caliente, pues verificar la temperatura. En otras ciudades, pues por la humedad. Y lo que dice el compañero, pues verificar, hacer como revista. Si hay goteras, polvo, todo eso, pues para evitar daño de los documentos. Listo, sí. Bueno, esos métodos son muy importantes para conservar el documento, ¿cierto? Para conservarlo en buen estado, que no se dañe, ¿cierto? Pero también es muy importante
para evitar el robo de pronto de los documentos, la pérdida o el deterioro, es tener copias de respaldo digitales, ¿cierto? ¿Cómo harías tú en una entidad financiera? Ellos en las entidades financieras tienen copias de respaldo, porque imaginen donde se nos pierda un pagaré, donde se nos pierda un historial de crédito, ¿bien? Las consecuencias son económicas, ¿sí? Y pueden ser consecuencias que le cuestan a la entidad, ¿sí? Entonces, todo lo que se hace para conservar el documento, pero muy importante tener copias de respaldo digitales. Por eso, la importancia de la digitalización de los archivos. Seguimos con... Profe, qué pena, para dar una acotación. Sí. Por ejemplo, lo que su merced está diciendo está bien, ya hacer una copia, como una copia de seguridad de los documentos o del archivo en general como tal, que uno maneja. Por ejemplo, nosotros acá, y como le decía, que mensualmente pues pasamos revista de la documentación, de las cajas, de las carpetas, se hace un mantenimiento en general de los stands donde están cuadradas las cajas, y por lo general nosotros siempre mensualmente sacamos una copia de toda la documentación que está escaneada, porque nosotros también escaneamos la documentación como por curarse en salud uno, como quien dice por ahí. Sí, eso es para cumplir con la seguridad documental, ¿sí? Las copias de seguridad es para tener una seguridad documental, que no se pierda y que no, si se deteriora el documento, pues ya tenemos una copia digital, ¿cierto? Tenemos copias digitales. Bueno, muy bien. Ahora vamos para la transparencia pública. Bueno, garantiza que la información institucional sea asequible y auditable, fortaleciendo la confianza ciudadana. ¿Sí ve? Nos permite hacer auditorías, nos permite hacer control social. ¿Sí? Eso es lo que permite la transparencia pública. Ejemplo. Por ejemplo, las contralorías, ¿cierto? Las contralorías pueden revisar los expedientes, ¿cierto? Para garantizar la transparencia pública. Los entes de control que llamamos de cada empresa, bueno, en las entidades públicas sería la Contraloría, ¿cierto? La Procuraduría, ¿sí? Todas las IAS. En las empresas privadas estaría la DIAN, estaría las cámaras de comercio, estaría también si es una entidad de salud, las secretarías de salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, en todas las empresas privadas, ¿sí? Entonces, transparencia pública. Garantiza que sea accesible y que sea auditable y que proyecte confianza ciudadana, ¿sí? Cuando hay transparencia pública, hay confianza ciudadana. Bueno, cuando hablamos de confianza ciudadana, hablamos de confianza tanto de usuarios, clientes y en general. Sí, por ejemplo, sí, cuando los entes de control hacen una auditoría, pueden tener acceso a esa información. Ahora vamos para la eficiencia administrativa. Bueno, dice, organiza la información de manera técnica para facilitar la consulta rápido y la toma de decisiones. Bueno, eso sí es. La información organizada siempre facilita la toma de decisiones, ¿cierto? Eficiencia administrativa es eso.
Mantener la información organizada. ¿Para qué? Para que facilite la toma de decisiones, ya sean una entidad pública o privada. ¿Sí? Porque si no tenemos la información organizada va a ser muy difícil tomar decisiones. Lo decíamos en la clase anterior, se nos perdió el contrato. Entonces íbamos a hacer un otro sí, sin el contrato. Difícil, ¿cierto? Bueno, en ese tema sí, en la eficiencia administrativa hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, pongamos en una entidad privada. Esto, por ejemplo, se va a liquidar un docente de una universidad que estaba como trabajador laboral. Y no encontramos el contrato del docente. Difícilmente se podrán tomar decisiones porque, es más, ni siquiera recordamos cuándo ingresó ese docente. Ingresó hace 15 años, pero no encontramos el contrato. Muy difícil tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, la eficiencia administrativa es muy importante para la toma de decisiones en cualquier entidad pública o privada. Y eso es lo que garantiza el Sistema Nacional de Archivo. Vamos para la siguiente diapositiva. Dice estructura jerárquica del Sistema Nacional de Archivo. Y tenemos en la cúspide, mire, tenemos aquí Archivo General de la Nación. El Sistema Nacional de Archivo funciona de forma jerárquica. En la cúspide está el Archivo General de la Nación. Miramos la gráfica. Y luego los archivos o entidades públicas en todos los niveles. ¿Sí? Archivos de entidades públicas, archivos privados de interés público. Y luego también participan los archivos privados y de interés público. Y finalmente existen redes archivísticas. Ay, perdón, disculpa. Ay, qué pena. Sí. La corrección pasa. ¿Pena? Las redes archivísticas. Entonces estaría nacional, departamental y red municipal. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de la vida cotidiana, por ejemplo, cuando hablamos de red municipal, ¿qué pertenecerían en la red municipal si hablamos de las entidades públicas? Los municipios, ¿verdad? Entonces, las alcaldías municipales. Cuando hablamos de departamental, estamos hablando del departamento. Esa es como la estructura del Sistema Nacional de Archivo. Bueno, seguimos. Positiva número 7. Archivo General de la Nación. Ay, perdona, discúlpame que no la puedo. Acá se me metió como una ventanita y no me dejo verlos. Listo, perfecto. Archivo General de... Bueno. Entonces, el Archivo General de la Nación es considerado como la máxima autoridad archivística en Colombia. Es el que estipula las normas, ¿cierto? Formula. Entonces, dentro de sus funciones está
formular y orientar las políticas archivísticas a nivel nacional, emitir normas técnicas legales de gestión documental, supervisar y vigilar el cumplimiento de la Ley General de Archivos y coordinar y liderar el Sistema Nacional de Archivos. La diapositiva es muy clara. El Archivo General de la Nación es la máxima autoridad en el país. Sus funciones están establecidas en la Ley 594 y en los decretos reglamentarios, el decreto 1080 del 2015. Ahí están las funciones principales, ¿sí? Algunas de las funciones del Archivo General de la Nación, pues está formular políticas archivísticas a nivel nacional, emitir las normas técnicas, supervisar el cumplimiento legal de las normas de archivo y coordinar el Sistema Nacional de Archivo. Esas son como las funciones principales del Archivo General de la Nación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos pregunten quién es la máxima autoridad de la archivística en Colombia, pues del Archivo General de la Nación. Es quien formula políticas, emite normas técnicas y también nos exige el cumplimiento legal en cuanto a las normas de archivo, las normas que el Archivo General de la Nación emite para que tanto empresas privadas, públicas, hagan cumplimiento de la organización y conservación de los archivos. Bueno, vamos a la siguiente. Diapositiva número 8. Obligatoriedad legal. Todas las entidades del Estado, sin excepción, tienen el deber legal de gestionar sus archivos correctamente bajo lineamientos del Sistema Nacional de Archivos. La gestión documental es la base de la transparencia administrativa y el control social. No, como ya lo decíamos, la máxima autoridad es la máxima autoridad, entonces es quien emite normas nos emite los lineamientos de cómo son cómo es la función archivística del país. Ya vemos, regula más que todo la exigencia de aplicar estas normas archivísticas. Están en alcaldías, gobernaciones, hospitales públicos y instituciones educativas, ¿sí? Ellos todos los años emiten comunicados para el cumplimiento de las normas de archivo. Todas estas son entidades públicas. Sin embargo, la parte privada también ya se ha venido como reglamentando también la función archivística dentro de las entidades privadas. Vemos las empresas de transporte. Ellos tienen que tener la gestión documental. En las empresas privadas también ya se está empezando a exigir la gestión documental. Bueno, además de que no solamente por exigencia, sino que es muy importante, muy importante dentro de una empresa o una entidad pública tener un adecuado sistema de gestión documental, tener organizada los activos, que son los documentos de las empresas, es de vital importancia para, como ya decíamos, para la toma de decisiones. Entonces, empresa bien organizada tiene una adecuada gestión documental. Sin embargo, el Archivo General de la Nación reglamenta el cumplimiento de las normas de archivo a alcaldías, gobernaciones, hospitales públicos y instituciones educativas. El acuerdo 005 del 2013
nos habla acerca de eso. Nos habla, si quieren pueden tomar nota y para que cuando tengan un tiempito, ustedes lean este acuerdo. Se llama el Acuerdo 005 del 2013. Es mediante, dice, bueno, no recuerdo bien el nombre ahorita, pero mm, se regula el programa de gestión documental, algo así. Esta es este acuerdo. No lo recuerdo bien ahorita, pero sí es mediante el cual se regula la implementación de los programas de gestión documental. Sin embargo, yo les coloco ahí en el chat bien pero es el acuerdo 005 del 2013. Bueno, vamos a hacer como, por ejemplo, pongamos una entidad pública, por ejemplo, en planeación de una alcaldía, ellos deben organizar los expedientes y las licencias urbanísticas. Si no tienen adecuadamente las licencias urbanísticas, será muy difícil a la entidad expedir nuevas licencias y cuando necesiten consultar el tema de las licencias, pues no teniéndolas bien organizadas, ni siquiera sabrán en qué orden de licencias van, ¿sí? Y así sucesivamente. Si no organizan, por ejemplo, los contratos, escasitamente sabrán en qué número de contratos van, cuántos contratos y qué contratos han hecho, porque en una entidad grande pues, es imposible, sí, si no se tiene una adecuada gestión documental, es muy difícil la toma de decisiones. Bueno, pues para la siguiente diapositiva. ¿Quieren hacer alguna pregunta o no sé, alguien quiera comentar algo? No, hasta el momento todo está entendido, profesor. Bueno, muchas gracias. 8. Sí. No, bueno, diapositiva. Archivos privados de interés. Inclusión de los archivos privados con el valor histórico. Bueno, el sistema también reconoce los archivos privados con el valor histórico. Por ejemplo, empresas como Ecopetrol, o bueno, los bancos, ¿cierto? Puede ser. Ellos también tienen documentos de interés patrimonial. ¿Sí? Entidades que son privadas, pero que además de eso deben conservar los documentos ya que hacen parte de la historia de un país. ¿Sí? Por ejemplo, Ecopetrol es privado público, ¿no? Por ejemplo, los bancos, Bancolombia, el banco, sí, hacen parte de la historia del país. Además existen otras redes, la Red Nacional de Archivos, la red departamental, las redes municipales. Estas permiten la capacitación e intercambio de tecnología y fortalecimiento institucional. Bueno, ahí como lo hablamos antes, pues cuando hablamos de red nacional, pues hablamos de nación. Cuando hablamos de red departamental, estamos hablando a nivel departamental y redes municipales. Estamos hablando de los municipios. La red de archivos. Vamos a la siguiente. Encima. Funciones operativas del Sistema Nacional de Archivo. Bueno, 1, la coordinación. Articular la gestión de documentos entre todas las entidades que integran el sistema.
Bueno, entre estas funciones más importantes está eso, la coordinación. Articulan los procesos de documentación entre entidades. Es realmente lo que permite esta. Luego sigue la normalización, que la normalización dice establecer y difundir las normas técnicas archivísticas para el territorio nacional. Difundir normas. El acuerdo 060 del 2001 nos habla acerca de la correspondencia oficial, nos habla acerca de esto, es una de las normas que permite difundir la archivística en el territorio nacional. El acuerdo 060 del 2001 es como el más actual. Nos permite la supervisión, verificar el Sistema Nacional de Archivo a través del Acuerdo 060 del 2001. Nos permite eso, la normalización de la difusión de la correspondencia oficial. Bueno, ahora vamos a la supervisión, vigilar el cumplimiento de la legislación archivística y las normas vigentes. Estamos hablando de las funciones operativas del Sistema Nacional de Archivo. Entonces, supervisión, vigilar, cumplir, es la función de verificar el cumplimiento legal. Sí, eso es lo que hace la supervisión. La conservación, dentro de esas funciones de conservar. La conservación es conservar, promover programas de preservación y restauración patrimonio documental. Bueno, esa función lo que nos permite es hacer programas, bueno, le permite permite, ellos sacan como programas de restauración documental. Bueno, eso le dice en las normas, en el acuerdo 060 también habla de eso. Acceso a la información, garantizar el derecho al ciudadano de poder tener acceso a parte de la información pública. Por eso, la importancia de que en todas las entidades públicas, porque bueno, estábamos hablando del Sistema Nacional de Archivo, también abarca las entidades privadas, pero, por ejemplo, es importantísimo que los municipios, los departamentos, las gobernaciones tengan sus archivos digitalizados y utilicen como medios de publicación sus páginas web, también por ejemplo, en la parte de contratos, el CEPOC y todo, eso se ha venido regulando precisamente para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la información pública y que eso sea eficiente. Bueno, en materia de acceso a la información, el Estado ha avanzado bastante en esto, ya que nosotros podemos consultar mucha información de la mayoría de entidades públicas, ¿cierto? Ustedes entran a las páginas web de los departamentos, del municipio, a las nacionales, y podemos consultar mucha información. Por ejemplo, información que se puede consultar y que el ciudadano tiene derecho, podría ser, denme ustedes un ejemplo. Por ejemplo, los planes de desarrollo, ¿cierto? Eso los podemos consultar porque ellos los publican en sus páginas. Entonces, cuando nosotros tenemos es para garantizar ese derecho al ciudadano a poder tener acceso a esa información. Cuando nosotros consultamos los planes de desarrollo,
el plan de desarrollo, por ejemplo, departamental, nosotros ya sabemos, podemos consultar y mirar a qué tiene derecho, bueno, en qué se va a distribuir el presupuesto del departamento, si es el plan de desarrollo departamental, si es el plan de desarrollo de un municipio, también podemos saber en qué se va a destinar los recursos, a qué le van a dar prioridad para inversión de los recursos públicos, ¿sí? Entonces, nos garantiza a nosotros los ciudadanos el derecho a la información. Y así, mucha de la información, que es lo que el Archivo General quiere como que regular, que se tengan los archivos organizados, conservados y digitalizados, y además que sea de fácil acceso a los ciudadanos, que nosotros vamos a tener en la consulta de los documentos públicos. Bueno, y en la parte privada, pues más que todo se enfoca en la toma de decisiones, ¿sí? ¿Sí? Bueno, vamos a la diapositiva número 10. 11, perdón, 11. Que es el rol crítico del técnico Sistema Nacional de Archivos, responsabilidades de los técnicos. Bueno, como sabemos, nosotros tenemos un rol. ¿Y cuál es el rol? Entonces, las responsabilidades del técnico, del que trabaja en materia de gestión documental, en los archivos. Entonces, dice, apoya a la organización técnica de los archivos físicos electrónicos de la entidad. 1. Aplica rigurosamente las normas y procesos archivísticos emitidos por el Archivo General de la Nación. Garantiza el acceso oportuno a la información para los ciudadanos y la administración. Contribuye directamente a la transparencia institucional y a la rendición de cuentas. Bueno, esos son roles del sistema que estipula el Sistema Nacional de Archivo en cuanto a los técnicos o a las personas que administran documentos. Entonces, tenemos ese rol. Entre estos, bueno, organiza los archivos. ¿Cuál es como el rol del técnico en gestión archivística? Organiza los archivos físicos y electrónicos, ¿cierto? Aplica las normas, aplica las normas del Archivo General y facilita el acceso a la información y apoya los procesos de transparencia. Es, en resumidas cuentas, lo que nos dice esta diapositiva. Bueno, miramos que en las empresas siempre se debe tener, se debe cumplir ese rol, es decir, se debe tener organizadas y digitalizados todos los archivos. Ese es el rol de nosotros, las personas que administramos archivos, es mantener organizados y a la vez digitalizados para garantizar la fácil consulta de los documentos. Eso es lo que nos dice en el rol de los técnicos en gestión archivística. Miramos. Bueno, ya es lo que yo no sé qué podemos
7:56, se nos ha avanzado el tiempo muy rápido. Bueno, los profesionales en archivística son los guardianes, transparencia y la historia nacional. Bueno, eso es una frase del Sistema Nacional de Archivos. Entonces, somos los profesionales en archivística, los guardianes de la transparencia y la historia nacional. Sí, claro. Realmente somos los responsables de los archivos, de la adecuada conservación de los archivos, de la adecuada administración, de la adecuada custodia de los archivos. Somos los responsables, ¿cierto? Por eso es importante que el profesional o la persona que maneja los archivos tenga esos roles muy claros, porque realmente la persona que administra los archivos, es decir, la persona, dicen la de archivo, la persona que administra el archivo tiene esa responsabilidad, ¿sí? Somos los guardianes de la transparencia de la historia nacional. Somos las personas que garantizamos que esos archivos sean adecuadamente conservados y adecuadamente custodiados. Bueno, eso es lo que es el Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Archivos también es considerado como el pilar de la gestión documental en Colombia. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué se hizo el Sistema Nacional de Archivos? Se hizo para garantizar, proteger la memoria histórica, para garantizar la transparencia, para fortalecer la eficiencia institucional. Esas son como el objetivo de que cumplen el Sistema Nacional de Archivos. Bueno, entonces, muy importante como futuros técnicos, ustedes serán los actores fundamentales en este proceso y la organización le permite, o sea, el tener un adecuado conocimiento de la gestión de archivo nos permitirá esto hacer una efectiva conservación y custodia de los archivos y una fácil consulta para garantizar a los ciudadanos o a los clientes o a la población en general el derecho a la información. Entonces, bueno, nos vemos ya 55. No sé esto, ¿qué quieran ustedes aportar a lo que hemos visto hoy, teniendo en cuenta de que ustedes son los guardianes de la transparencia y la historia nacional? Eso dice el Sistema General de Archivos. No sé qué quieran decir, si vamos a ser los guardianes de la transparencia y la historia nacional. Bueno, entonces cuando hablamos de que somos los guardianes, pues somos los encargados de custodiar los archivos, ¿cierto? Somos los encargados de la adecuada conservación, adecuada, y cuando hablamos de conservación, hablamos de la organización, digitalización y también somos los encargados de hacer que los archivos tengan una fácil, se facilite la información a todos los ciudadanos. Entonces, bueno, como hablábamos, cuando hablamos de garantizar ese derecho a los ciudadanos, también esto es muy importante
que ustedes tengan claro que no, por ejemplo, ustedes trabajan en una entidad pública, pongamos un hospital. No todos los, por eso nosotros somos los guardianes, porque cuando nosotros administramos somos los administradores de la gestión documental en una entidad, ya sea pública o privada, pero en este caso vamos a poner ejemplo, por ejemplo, un hospital. Entonces, somos los encargados de custodiar, conservar los archivos, que es el activo de esa entidad. No todos los archivos se pueden, o sea, se pueden prestar. Existen ciertos protocolos para el préstamo de documentos, ¿sí? No es que pasen consulta y entonces llega alguien y nos pide, por ejemplo, una historia clínica y se la vamos a facilitar. No, existe un protocolo para el préstamo de documentos. Como existe un protocolo para la conservación de documentos, también existe un protocolo para el préstamo de documentos. Entonces, es muy importante que cuando ingresemos a cualquier entidad y seamos los encargados o seamos las personas que nos han nombrado para la administración archivística, leamos los protocolos que tienen para la administración documental, ¿sí? Para que no se cometan errores y de pronto se presten documentos que eran de interés privado, ¿sí? Porque se puede violar un derecho, se puede violar la norma y se puede violar un derecho a una persona y puede tener implicaciones jurídicas. Como lo hablábamos en la clase anterior, las tablas de retención documental nos especifican qué documentos se pueden, protegen un derecho del ciudadano, ¿sí? Así como una persona tiene derecho a la información, otra persona tiene derecho a la privacidad de la información, ¿sí? Entonces, hay documentos que no se pueden prestar, sobre todo esos documentos que protegen un derecho de un ciudadano. Por ejemplo, las historias clínicas son uno de los grandes ejemplos. Historias clínicas no se pueden prestar a cualquier persona, solamente a la persona titular. También, así muchos documentos, por ejemplo, muchos documentos ya sean físicos o digitales, las grabaciones tampoco se pueden prestar. Bueno, muchos documentos. Entonces, en la clase siguiente vamos a dar esto como, vamos a conocer les voy a dar a conocer como un protocolo. Vamos a tomar un ejemplo de una entidad, vamos a mirar un protocolo en el préstamo de documentos, que es como una de las, es una parte muy importante para las personas cuando vayamos a laborar en gestión documental. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por asistir a la clase. Que Dios los bendiga. Los espero en la próxima clase. Y les quedé viendo para la próxima clase mirar un protocolo de préstamo de documentos. Muchas gracias. Que descansen. Gracias, profe, Dios la bendiga, que descanse. Bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos.